tardes, muchas gracias a todos por continuar aquí y gracias a la organización por invitarme a esto que a mí me hace muchísima ilusión. Voy a intentar hablar un poquito, de dejaros algunas ideas, sobre todo plantearos dudas o cuestiones para que las meditéis sobre el sonido, el cerebro y la música. Y lo primero que quiero es volver a pediros un poquito de silencio para que observéis este pequeño fragmento de una película. No. Toda la secuencia empieza con un sonido que, de hecho, bueno, nosotros no lo escuchamos, pero sí se ve. Y se ve porque ese sonido se transmite hasta el vaso y se ven las ondas en el agua. Otra cosa que ocurre es que un señor que está dormido, aparentemente no está atento, se despierta ante ese sonido. Algo que si solo fuera algo visual no se habría dado cuenta porque está con los ojos cerrados, pero puede escuchar. Lo siguiente, el niño reacciona y ¿qué hace? Buscar de dónde viene ese sonido. Lo que hace es mirar, de hecho coge unas gafas y va a buscar para ver si puede ver. Y no lo ve, pero sí lo podemos escuchar. Algo que no está en nuestro campo visual sí se oye. Y ella reacciona con la emoción, se asusta. Con la pata también, se asusta más. Pero todo esto está basado en un sonido que todavía no hemos visto y lo único que se ve es al final una patita ahí, que obviamente como estamos en un parque jurásico, pues podemos intuir de qué es. Pero todo se basa, toda la secuencia, en un sonido que de hecho vemos en forma de una vibración. Lo primero que quiero explicaros es un poco qué es el sonido. Y en primer lugar, a ver que ya lo hemos visto, la explicación de lo que es el sonido al final es una consecuencia del movimiento. Y lo que se define o un poco se explica hablando de que son unas ondas que se transmiten en un medio que es más o menos elástico y que se producen ante el movimiento de un cuerpo. Como hemos visto, este sonido genera un montón de reacciones. ¿Por qué? Porque lleva asociado muchísima información. Y esa información es la que nosotros conocemos y nos permite sacar información del entorno a través del sonido. Y esto está en las cualidades del sonido. Para explicaros las cualidades del sonido, pues, un físico os podría hablar de ondas y de frecuencias y demás, pero yo había pensado un experimento un poco más de aquí, de que lo hagamos nosotros y que lo pudiéramos ver. Lo que pasa es que viendo la cantidad de gente que hay, he pensado, esto no va a salir. Pero luego he estado pensando ahí en la charla, yo estaba atenta a la de matemáticas, pero estaba un poquito pensando en la mía, y he pensado, yo estoy aquí un poco defendiendo y representando a la mente científica. Y la mente científica es la que dice, esto no se ha hecho nunca y muy probablemente no vaya a salir, pero yo lo voy a hacer. Entonces, lo voy a intentar. Si no sale, no pasa nada porque lo vamos a entender igual, pero vamos a intentarlo. Entonces, para no complicárnoslo mucho, solo lo vamos a hacer esta parte de aquí, que vamos a hacer el conejillo de Indias, la parte experimental, y todos los demás vais a ser los físicos, los científicos que vais a observar el experimento, que es un experimento para intentar entender las propiedades del sonido. Entonces, necesito rápidamente y muy eficazmente que os conectéis en las mesas, todos los que estáis sentados, a través de lo que podemos, una parte que podemos conectarnos. Entonces, todos tenemos una mano y la ponemos en el hombro del de al lado y nos conectamos. Y la gente que pueda conectar una mesa con otra, que se pueda acercar de alguna manera para que estén hasta el final de la mesa todos conectados. Esta mesa necesita una conexión con los de allá. Vale, necesito alguien que me conecte con el experimento, porque no me puedo bajar de aquí. Vale, entonces, vamos a explicar la primera propiedad del sonido. El sonido lo definen las ondas y la forma y las distintas características de las ondas. Entonces, vamos a explicar que si yo me conecto con todo este sistema, que es, vosotros sois el medio, tenéis que poner cara de medio elástico para que esto funcione, ¿vale? O aire, si os vale el aire, que es más concreto, pues aire. Entonces, también es muy importante que la velocidad del sonido, es decir, cualquier onda de sonido, va siempre a la misma velocidad. No vamos a alcanzar eso, pero bueno, vamos a intentar que vaya bastante rápido. Entonces, si yo como cuerpo que voy a generar un movimiento, genero una vibración, la vibración se va a ir transmitiendo, si no falla por ningún sitio,
Tiene que estar todo el mundo conectado. Venga. ¿Ha pasado? ¿Se ha perdido? ¿Qué pasa si mi movimiento es un movimiento amplio? Entonces, si yo me conecto, conectados todos, por favor, experimento, conectado. Vale, si yo hago movimientos muy amplios, los físicos lo ven muy bien, ¿no? ¿Lo veis? ¿Comprobáis que por algún sitio no os podéis mover más que lo justo, porque si no, hacéis ruido de fondo y entonces no se ve? Vale, más o menos habéis visto, ¿no? Un movimiento amplio se ve mucho. Como somos ondas sonoras, un movimiento amplio se oye mucho. Entonces, la amplitud del sonido nos da el volumen. Si la amplitud es muy pequeña, el movimiento es muy pequeño, pues casi no lo podemos oír. Ya tenemos la primera cualidad, la intensidad, fuerte o suave. Vamos a por la segunda, la altura. Cuando un cuerpo es pequeño, tiene más facilidad para vibrar. Entonces, si yo con una parte pequeña intento moverlo muy rápido, vamos a conseguir una gran cantidad de ondas que van a ir pues, a la velocidad del sonido, pero va a producirse muchas. Ay, yo lo veo, ¿lo veis? Están por ahí, sí. Empieza a funcionar. Vale, esto nosotros lo entendemos como sonidos agudos. Si pensáis un poco, todas las cosas pequeñitas parece que suenan como más agudas. Un ratoncito, un bebé, tira al agudo. Si fuera un cuerpo muy grande y generara un movimiento muy grande, digamos, pues lo que tendríais es una luxación de hombro muy grave. Eso es el sonido grave, ¿vale? Acordaos de esto de la luxación del hombro para acordar. Las ondas que son lentas generan sonidos graves. Esto es la frecuencia del sonido. Perfecto, ha funcionado. Muy bien, un aplauso para todos. Gracias. Estas dos son un poco las más complicadas de explicar, las otras dos son muy fáciles. La duración del sonido, largo o corto, pues si dura mucho es muy largo, si dura poco, pues es muy corto. Pero además esto nos va a dar luego otra información que explicaremos después, que es en función de este largo o corto se generan ritmos y esos ritmos también tienen información. Y el timbre se explica básicamente contando que cada uno de los sonidos que nosotros generamos, nuestra onda, nunca estaría sola. Siempre iría acompañadas de un montón de ondas alrededor que estarían haciendo un poco el acompañamiento de nuestra onda principal. De tal manera que si yo canto una nota, yo tuviera un piano y yo canto un la, yo sonaría a yo cantando un la. Pero el piano está dando exactamente la misma onda, es decir, la misma altura, pero suena a piano. Nadie podría decir, yo no sé si estás cantando o estás tocando el piano. Es muy claro que sería distinto. ¿Por qué? Porque todo lo que está acompañando a esa onda, que es la misma en los dos casos, es única y exclusiva de mi voz y lo otro es único y exclusivo del piano. Y eso pasa con todos los sonidos. Entonces, nosotros desde que nacemos estamos creando una especie de abanico de sonidos que hemos almacenado y vamos de esto me suena a gato, esto me suena a cristal, esto me suena y vamos generando esta serie de abanicos. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que el sonido es tan importante porque tiene incluida tanta información que nuestra naturaleza nos ha creado de un detector de movimiento fabuloso, que es el sistema auditivo. No sé si os habíais planteado alguna vez que nuestro oído es un detector de movimiento, porque las piedras, si están quietas, pues no nos dan esa información, pero si se están moviendo, sí que las detectamos. Luego, es una necesidad detectar el movimiento porque lo que se mueve puede ser peligroso. El sistema que tenemos de detección es súper preciso, pero yo lo he resumido aquí en esta parte así como más esquemática, porque básicamente lo interesante es entender no todos los huesecillos y todas estas cosas que estudiábamos de pequeños, sino la idea general, y es que tenemos una antena que recoge todo el sonido,
que es nuestro oído, lo va concentrando y hay todo un proceso para concentrar toda la información y que esté muy, muy, muy clara. Esto es como si uno hace una salsa para la carne y le queda muy aguada, entonces no te sabe a nada. Dices, no sé si sabe a algo. Y entonces, ¿qué haces? Concentras, quitas todo el agua. Y entonces todo el sabor concentrado se reconoce mucho mejor. Pues todo el proceso que se produce ahí, el yunque, el martillo, todas estas cosas que sabíamos, lo que hace es concentrar la información. Y luego la naturaleza, que es muy mona, pues va y lo termina todo con una espiral ahí muy bonita, un caracolillo, pero que tiene una intención. Y esa intención es como crear una especie de parque de atracciones de las ondas. De tal manera que las ondas que tienen más energía van a poder llegar más dentro de la espiral y las que tienen menos energía se van a quedar por el camino. Y en todo el camino hay unas fibrillas, como unos pelillos, que se mueven con estas ondas y que están conectados directamente con el cerebro. Cuando la onda llega hasta aquí y este pelillo dice, ojo, he recibido una onda que tiene esta energía y se la manda al cerebro. Y así con toda la información del sonido. ¿Qué pasa? Que todo eso es como una especie de puzzle que se lo hemos mandado al cerebro en piezas. El cerebro recibe todo eso, hace el puzzle otra vez y además empieza a mandar información a los departamentos para que tomen medidas en el asunto en función del sonido que estamos escuchando. ¿Y todo esto para qué? Pues obviamente pues porque necesitamos sobrevivir. Imaginaos este pobre hombre ahí en medio de la selva, ¿no? O lo que hemos visto antes, el vídeo de antes. Escuchas un sonido que no hace falta que puedas ver, no hace falta que estés cerca. Y sin embargo, lo escuchas. ¿Te interesa saber qué es eso del timbre? Que nos hace saber si es un Tyrannosaurus Rex o es un elefante. Lo de si es grave o agudo, porque no es lo mismo que nos venga un elefante que nos venga un ratoncillo. Igual al ratoncillo pues nos le podemos comer y al elefante pues un poco más difícil. ¿Cómo viene? Esto que os hablaba del ritmo. Si nosotros escuchamos un sonido que va poco a poco y se acelera, ¿qué significa? Pues que se ha echado a correr. Y si añadimos lo de que es grande, pues a lo mejor el que tiene que echarse a correr después soy yo. Pero si al revés, si lo que escuchamos es un sonido que se va apagando, que va siendo más suave, se está yendo. Entonces no me molesto en correr porque no viene para acá. Es decir, nos da muchísima información de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y en el cerebro qué pasa? Bueno, el cerebro es como una especie de empresa llena de departamentos y cada departamento está especializado en algo concreto. Lo maravilloso y lo fantástico del sonido cuando llega al cerebro es que pone en funcionamiento muchísimos departamentos. De hecho, es la actividad que más departamentos pone en funcionamiento a la vez. Esta historia que se puso de moda hace tiempo de decir que solo usábamos un 20% del cerebro y que ahora está de moda decir que no es verdad, es que no es verdad. Y no porque usamos todo el cerebro. Sería tontería generar tanto cerebro para no usarlo. Y la naturaleza eso no lo va a permitir. Lo usamos todo, pero lo usamos por partes. Si quiero hacer una cosa, uso un trozo, y si quiero usar otra. Pero al escuchar, usamos prácticamente todo el cerebro. ¿Y qué se pone en funcionamiento? El hipocampo, que es el que está encargado de la memoria, para recordar esos sonidos que habíamos. Si tú ya has escuchado un Tyrannosaurus Rex y lo vuelves a escuchar, ya sabes lo que tienes que hacer. Si, por ejemplo, se pone toda la corteza motora, que es lo que hacía la niña, ya se ponía en tensión. Ese sonido te hace empezar a pensar que igual tienes que echarte a correr. La corteza visual, para buscar, para ver dónde está el sonido. Y una de las cosas más importantes, porque es de las más difíciles de activar, o al menos de llegar a ella, que es la amígdala. Y en la amígdala está nuestra emoción, nuestra respuesta más primaria. Esto luego nos va a explicar muchas cosas de lo que pasa con la música, porque donde está la emoción está todo, está nuestro ser más profundo. Y eso llega a través del oído. Claro, yo os estoy contando esto como si los únicos que escucháramos en el planeta somos nosotros, pero los animales tienen oído también y, de hecho, mucho mejor que nosotros. Y una de las preguntas era lo de la ecolocalización, que es esta capacidad que tienen algunos que no les hace falta ni ver. Simplemente emitiendo sonidos, rebotan y con ese rebote sacan la información del entorno. Nosotros también tenemos nuestro oído que se ha ido adaptando a lo que nos interesa escuchar, pero tenemos una cosa que hemos hecho nosotros que no han hecho los animales. ¿Qué es la música? Y aquí ya empiezo yo a soltar preguntas para que penséis. ¿Qué es la música? Pues claro, si tú dices, bueno, pues cuando pongo la radio, pues lo que suena.
menos cuando suena reggaetón, que eso no... A mí me gusta, ¿eh? Bueno, la música, y esta pregunta yo se la he hecho a varios amigos para que me guiaran un poco, porque cada uno tiene su propia idea de lo que es la música. Es controvertido definirlo, pero más o menos hay una definición que es cualquier sonido que tenga cierto orden o estructura o algún tipo de patrón. Pero ¿dónde está ese límite, ¿no? ¿Qué es ruido y qué empieza a ser música? ¿Un pájaro cantando es música? ¿Una persona que imita a un pájaro cantando es música? ¿Una locomotora que tiene un ritmo y este sí que es un ritmo que es estable es música? ¿O un músico, un percusionista que imita el ruido de una locomotora, eso es música? ¿O incluso el reggaetón que sale de eso? ¿Eso es música? Ahí os lo dejo, ahí yo no me meto. Cada uno que intente ver dónde pondría el límite. Yo os digo, por ejemplo, que hay cosas que uno asume que no son música, pero te pueden sorprender. Yo tengo un bebé y a los 7 meses empezó a bailar cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa, solo bailaba ciertas cosas. Pero era muy curioso, porque bailaba incluso cuando estaba llorando, pero le ponías música y lloraba, y bailaba mientras lloraba. Y abríamos el grifo y lo bailaba. El sonido del agua para él era música. Entonces, hay que pensarlo un poco, porque no es tan fácil poner ese límite. El caso es que una de las cosas más importantes o más fascinantes de la música es que en el cerebro produce una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina. Y es la que llaman la sustancia de la felicidad. Si tú tienes dopamina en el cerebro, hay fiesta en el piso superior, estás feliz. Y lo curioso de esto es que es una especie de sistema que tiene el cerebro de recompensa, para que hagas cosas que a lo mejor te cuestan un poco. Y aquí va la polémica, porque las dos actividades que producen dopamina en el cerebro, que el cerebro te recompensa por hacer, son el sexo y comer. Que uno así lo piensa y dice, a mí no me tienen que recompensar por esto, porque esto yo lo hago encantado. Comer. Pero claro, esto hay que verlo en el pasado, cuando nos estábamos, digamos, diseñando. Y ahí, pues imaginaos que está ahí nuestro antepasado sentado en una piedra al lado de su amigo el neandertal, y están los dos y pasa por delante así un mamut. ¡Jo, tío, qué! ¿Nos levantamos y le cazamos? O sea, el esfuerzo que nos va a suponer matarle si le matamos, si no nos mata él antes, matarle, cortarle... Si nos quedamos quietos y no gastamos nada de energía, igual sobrevivimos más. Entonces, claro, la idea es, el cerebro va a buscar la manera de que te levantes y lo hagas. Ahora abrimos la nevera y ya está. Pero en su momento necesitabas un refuerzo. Sentirte bien cuando comes te hace que quieras seguir comiendo. Y la otra cosa que es fundamental, porque es vital, obviamente, necesitamos comer para vivir. Y la otra cosa que es vital es el sexo. Que ahora también, bueno, voy a decir que ahora es fácil, bueno, no sé. Pero... El caso es que, en principio, pues parece que no es un esfuerzo muy grande, ¿no? También. Bueno, en fin, la cosa es que uno lo piensa y dice, vamos a ver, si tú lo piensas, la cantidad energética, la cantidad de energía que uno gasta en esto, pongamos ahora en la parte actual, ¿no? Te pintas, tal, el pelo, tal, el otro que se pone, la camisa, tal, vas a la discoteca, bailas, te viene uno, te viene otra... Y luego te quedas embarazada, se te cae todo. Esto es terrible. Si tú lo piensas y dices, mira, paso. Claro, pero luego nos lo hacen tan divertido y hay fiesta en el cerebro con la dopamina que entonces estamos todo el día intentándolo. Claro, esa es la idea. Esa es la idea, que no paremos de hacerlo. Pero lo curioso de todo esto es que la música, que no es vital, que no nos vamos a morir si no lo hacemos, también genera dopamina. Nuestro cerebro nos premia por escuchar música. Eso es lo fabuloso de la música y eso es a partir de donde empieza la magia de la música. Y la música es atemporal. La hemos tenido siempre, no hay una cultura que no haya tenido música. Todas las culturas humanas tienen música.
diferente a esto, ha cambiado mucho y luego cada uno le gusta lo suyo, pero todo tiene música y además es universal, está en todos los sitios, está en todos los países, diferente, pero en todos. ¿Y por qué? Pues porque lo que nos hace comunes a todos son las emociones y es lo que os hablaba antes, nos toca la emoción, de tal manera que uno puede contarle a otro que esto está triste y según la empatía que uno tenga puede sentirse un poco triste también por la otra persona, pero realmente tú no sientes tu propia tristeza, salvo si escuchas música. Si a ti te ponen una música triste, terminas llorando. Realmente te genera tristeza a ti mismo. Y al revés, te genera alegría. Y te pones a bailar, o el agua, como mi bebé, incluso aunque esté llorando. ¿Por qué? Porque te genera algo. Nos transmite emociones, nos genera directamente la emoción, nos toca el punto más profundo de nosotros. Y por eso es tan importante, por eso a los bebés les gusta tanto la música. Si lo pensáis, los bebés no piensan con palabras, no las tienen, todavía no tienen el lenguaje, pero sí que tienen emociones. Así que la música la entienden, porque está hablando el mismo idioma que ellos, emociones. Y la música, los sonidos, está en todos nuestros momentos del día, desde que nos despertamos. Y la tenemos ahí como una María, que bueno, tal, va, un poco de música, ¿eh? Pero la realidad es que hasta nos manipulan a través de la música. Sin embargo, no le damos la importancia que corresponde. El despertador está estudiado y de hecho cada uno se pone lo suyo porque sufrimos bastante con la música que nos ponemos para despertar y tiene una música determinada. Hay auténticos estudios y trabajos en las fábricas de coches con ingenieros que estudian el sonido del cierre de las puertas de los coches. No solo porque cierren bien, sino para que se escuche que cierran bien, para que tú te sientas más cómodo, te sientas más confortable. En los supermercados nos manipulan. Tú vas a un supermercado y si resulta que necesitan que te des prisa por comprar, te ponen musiquita que te pone más activo. Y si lo que quieren es que te lo tomes con calma y te ponen una música que es más calmada. Nos están manipulando. Y resulta que nosotros, la música, esa cosa y tal. En las películas, a mí me encantan las películas de miedo y lo paso fatal. Y entonces cuando llega un momento que sabes que viene el susto y no viene, yo ya no aguanto más, ¿qué hago? Le quito el volumen. Ya no me asusta. Porque por mucho que aparezca una imagen horrible o asquerosa, un bicho muy feo, da igual, si no hay sonido no te asusta. Te asusta un poco, pero no, es que lo que te asusta es el sonido. Los anuncios de la tele, eso es manipulación total. Desde el crujir del chocolate, para que te parezca que cruje muchísimo. Hay un montón de trabajos y estudios en las fábricas de los cereales, para que crujan después de haber estado en la leche, porque si no es una cosa blanda que no nos gusta. Tiene que crujir y todo esto se estudia a través del sonido. Mucha gente dice, yo es que no tengo oído, no, tal. Bueno, las primeras preguntas en un test, estas que eran sonoras, era un test para probar cuánto educado tienes el oído. Una cosa es tener más o menos educado el oído y otra cosa es el oído que uno tiene. Prácticamente todos tenemos un buen oído, salvo excepciones, pero por lo general sí. Lo que pasa es que lo educamos más o menos, pero todos cogemos el teléfono antes, cuando no sabíamos quién llamaba, y reconocíamos a la persona. Luego tenemos capacidad para reconocer esos parámetros del sonido. Todos cambiamos las marchas de los coches en función del sonido. El motor se va revolucionando y va generando un sonido, y cuando ves que empieza a estar eso un poco así, cambias y vuelve a empezar. Vas escuchando y a través del sonido cambias. Y luego, lo que decíamos al principio, el sonido nos toca la emoción. Y no sé si habéis escuchado alguna vez, pero la memoria se fija si hay una emoción detrás. Estudiar con una emoción fija la información. ¿Qué hacen? Ponen a Bisbal cantando el ya te como, que es terrible, te genera odio y entonces te acuerdas de eso para siempre. Entonces, constantemente están buscando la manera de atrapar nuestras emociones para que te quedes con ello. Y lo importante y lo fundamental y lo que no termina de funcionar es el hecho de que pensamos que hacer música es una cosa que solo pueden hacer unos. No, hacer muy bien la música, pero igual que matemáticas podemos hacer todos, pero lo que nos ha explicado esta mujer lo puede hacer ella, que sabe de eso. Pero la música igual, habrá gente que sepa hacer muy bien música, pero hacer música
tocar palmas, darse el cuerpo, silbar, eso es un derecho que tenemos todos y que deberíamos poder hacer porque nos genera satisfacción, nos genera fiesta. Y eso, además, nos está estimulando todas las partes del cerebro. ¿Cómo no hacer música si estamos haciendo que el cerebro entero esté en explosión y además pasándonoslo bien? Entonces, lo importante no solo es escucharla, que también, sino que es hacerla. Hacerla, tocar. Incluso aquí invito a los que no pueden escuchar, porque pueden hacer música, pueden sentir vibraciones, pueden hacer la música en el cuerpo. Y eso también está estimulando esas partes del cerebro que también ponemos nosotros en funcionamiento, no solo escuchando, sino haciendo música. Así que incluso no escuchando, hacer música también activa esas partes. Se ha estudiado el cerebro de los músicos y se ha visto que se activa muchísimas partes del cerebro, muchísimas, y todas ellas a la vez y encima muy diferentes, desde la corteza visual, desde la prefrontal, que es donde tomamos las decisiones, de todo tipo, incluso para trabajar en equipo. Se ha estudiado que los cerebros de la gente que hace música a la vez está coordinado. Funcionan a la vez, tienen patrones rítmicos parecidos, nos coordinamos a través de la música. De hecho, esa es una de las posibles funciones de que la música esté presente siempre. Hay una anécdota de un antropólogo que estuvo estudiando una tribu que no estaba contaminada con la actualidad y que durante mucho tiempo estuvo trabajando con ellos y llegó un momento en el que le invitaron a una celebración en la que está presente la música, en todas las celebraciones, y le invitaron a que participara, porque ya le consideraban parte del poblado. Y él llegó y dijo, ya, pero es que yo bailar no sé y cantar tampoco. No lo podían creer. Decían, si hablas puedes cantar y si te mueves puedes bailar. Otra cosa es que lo hagas mejor o peor, pero poder puedes y tienes que participar, forma parte de ti y tienes que poder hacerlo. Entonces, yo invito a que la gente haga música, cualquiera y de cualquier manera, porque realmente es muy importante. La ciencia ha hecho muchos estudios. Como siempre, las cosas se puedan hacer más y en la neurociencia está un poco todavía empezando, o bueno, vamos poco a poco, pero hay muchos estudios sobre los efectos beneficiosos de la música en tantos aspectos, desde simplemente el desarrollo de todas las partes del cerebro, incluso para hacer deporte. Si tú haces deporte escuchando música, hay un 15% más de rendimiento del deporte, solo porque estás escuchando música. Se desarrolla la creatividad, se aprenden idiomas y ahora, por ejemplo, tienes que elegir en el colegio o estudiar un idioma o hacer música. Pero si es que van asociados. Aumenta, por supuesto, los resultados académicos. Todo lo que hablábamos, la dopamina que aumenta, nos hace más felices, nos quita el estrés, nos mejora la depresión. Hay muchos estudios sobre beneficiosos. Hace falta mucho, es verdad, todo está un poco en pañales, pero todo indica que la música es muy importante y algo que no hace falta demostrarlo más, que activa todas las partes del cerebro. Sin embargo, vendrá mi hija un día con sus notas y sacará un 5 en matemáticas y un 10 en música, porque lo tiene en casa. Y entonces, ¿qué haré? Le apuntaré en matemáticas. No, hombre, no. Le apuntamos a música, que es lo que le va a ayudar a entender las matemáticas. Bueno, también le podemos apuntar a matemáticas, vale. Pero no quitar la música de nuestras vidas, porque es algo que no, bueno, si no nos va a dar de comer. Mira esos que están estudiando en la puerta del coche. Pues ahí está la música. En definitiva, que la música es una herramienta fundamental que tenemos. Para mí es un derecho que todos deberíamos tener de disfrutarla y de hacerla. Y además es una herramienta buenísima para el desarrollo y para la educación. La ciencia lleva ya tiempo gritando que la música es muy importante, pero parece que el ruido del mundo nos impide escucharlo. Muchas gracias.